Hermanos, vamos a leer nuestro texto en esta mañana, Hebreos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 32 hasta finalizar. Vamos a leerlo de manera antifonal. Dice la bendita y santa palabra de nuestro Dios: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Amén. ¿Lo repiten, por favor? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oremos. Quiero que tenga presente a mi Señor en su oración. Vamos a orar para que el Señor nos dé claridad en el mensaje, y en medio de nuestra oración quiero que le agradezca al Señor por la vida de las personas que usted tiene a su lado, que todavía las tiene con vida, que no se le han ido. Mucha gente está sufriendo la pérdida de seres queridos por las enfermedades y por todo esto que ha venido sucediendo. Si usted no tiene esas personas que ama en espíritu, ore por ellas, pero dele gracias al Señor por sus hijos, por su esposa, por la vida, por la salud que tiene, porque todo es incierto. Lo único que tenemos certidumbre siempre será en el Señor, y siempre confiar en Él. Vamos a orar. Mi Señor Jesús, yo te presento a la iglesia en esta mañana, suplicándote que por favor nos ayudes en tu mano poderosa a ser edificados, como decía tu siervo Oscar, para ser levantados en esa fuerza que necesitamos de tu Santo Espíritu, Señor. Háblanos hoy a través de tu palabra, mi amado Dios. Ayúdanos y concédenos esa bendición de ser fortalecidos en tu gracia y en tu bondad, Señor del cielo. Queremos aprovechar esta oportunidad en esta hora de la mañana de nuestra oración contigo para presentarte las personas que amamos, Señor, que están a nuestro lado. A pesar de las luchas, de las dificultades, Señor, yo te agradezco por la familia que me has regalado, Dios del cielo. La familia física y la familia espiritual, que es el ministerio RAP, Señor de gloria. Gracias te doy por los nietos que caminan aquí por la iglesia. Gracias te doy por mis hijas, Señor. Gracias te doy por los yernos, Señor de gloria. Gracias te doy, Señor, por la vida de Sandra. Te doy gracias, Señor del cielo, por la vida de cada uno de mis hermanos que está en este lugar, con los cuales me puedo encontrar, Señor, hoy en el día de descanso, en tu presencia, y abrazarlos y decirles bienvenidos, te amamos, nos hacía falta. Volvemos nuevamente a iniciar esta semana en una batalla, sabiendo que cada día, Señor, iremos hacia adelante, porque no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzamos en la promesa, Señor, para adquirir eso que nos ha sido prometido. Gracias por cada hombre, por cada mujer en este lugar, Señor del cielo. Gracias por las familias aquí constituidas. Te doy gracias, Señor. Por sobre todo te doy gracias por tu palabra, por tu presencia y por tu Santo Espíritu, porque es lo que nos mantiene con vida en este lugar. Te agradecemos, mi amado Señor y mi Dios. Gracias, Padre bendito. Adoramos y exaltamos tu nombre por siempre, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Quiero que tomen asiento, mis hermanos.
decidí comenzar desde el versículo 32 de nuestro capítulo 10, que es el que nos compete hoy, porque es parte de la esencia de lo que venimos mirando. Ahí como en la gráfica, el inicio de la iglesia, o lo que conocemos como el nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? Porque el antiguo pacto fue quebrantado por el pecado del hombre, por la desobediencia del hombre, porque el hombre no quiso someterse a las leyes divinas, porque la ley estaba exteriorizada. Por eso en el nuevo pacto el Señor dice que interiorizará la ley en nuestros corazones. La ley está escrita ya en nuestros corazones para aquellos que un día supieron que andaban por el mal camino, se detuvieron, tuvieron su arrepentimiento en el corazón y volvieron nuevamente al camino. Esas personas son las que la Biblia denomina nacidos de nuevo. Esos nacidos de nuevo son los que nacen del agua y del Espíritu. Y es importante entenderlo. En el antiguo pacto el problema era que venía la enseñanza y ellos no querían obedecer. Y es imposible que una persona que se diga estar en el nuevo pacto no obedezca. Porque la Biblia dice en Jeremías 31 que el Señor escribirá su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso es tan difícil e imposible que un elegido de Dios, que un nacido de Dios no cumpla la Escritura. Es imposible, porque el Espíritu del Señor está en su vida ayudándole. El inicio de la iglesia o del nuevo pacto, ya saben cómo fue, con sufrimientos, persecuciones, cárceles, y eso está en el libro de los Hechos. Vamos a avanzar un momentico en la gráfica, porque dice aquí en el versículo 32, traed a la memoria, recuérdenlo, los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Estamos hablando del libro de los Hechos. Por una parte, ciertamente, vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. ¿Quién estuvo preso? ¿Y quién más? Pedro. Oraron por Pedro. Silas. Timoteo. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. El mensaje a las iglesias. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón. El apóstol está escribiendo a los hebreos que conocen del Mesías, pero que tienen la tendencia de volverse. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Está hablando el apóstol para la época de ellos mismos, como el Espíritu del Señor nos está hablando a nosotros. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no hay satisfacción. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la perseverancia y preservación del alma. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 14 al 16. Alguien que me colabore en la lectura, por favor. Venimos hablando del nuevo pacto, la institución del nuevo pacto, del sacerdocio del Señor, de los sacrificios. Ya vamos a entrar allá, pero me es necesario arrancar por donde el autor quiere que arranquemos. Casi siempre tomamos nuestros capítulos desde el versículo 1 hasta el final, pero es que en ciertos capítulos de la Biblia, casi al final es donde comienza el texto para irlo entendiendo. ¿Qué dice Tesalonicenses? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14 al 16. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y
y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino a ser sobre ellos la ira hasta el extremo. Amén. Más claro no puede estar de lo que está escribiendo el apóstol. La persecución mencionada es una referencia a la persecución de los creyentes por parte del sacerdocio, de los sacerdotes y los gobernantes del templo en Judea y en Jerusalén. La persecución de estos mismos religiosos hacia los que dicen creer en el Mesías. Y aquí él les está escribiendo a los hebreos y les dice: ¿cuándo fue que se les olvidó que cuando comenzamos el caminar y todas estas batallas que sostuvimos, ustedes ahora las quieren olvidar? ¿Por qué se quieren devolver nuevamente? ¿Por qué quieren volver a abrazar el ritualismo? ¿Por qué quieren volver a los sacrificios? La intención es recordar a los creyentes hebreos que la misma religión del judaísmo, que algunos de ellos continuaron apoyando, era hostil al Mesías, al Señor Jesucristo, y rechazaban absolutamente la sangre del nuevo pacto, que es la sangre del Señor. Vamos a ubicarnos en el versículo 22 al 24. Dice el texto: acerquémonos con corazón sincero. ¿Su merced sabe qué es la sinceridad? Pueda que lo sepa. ¿La practica? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Hay alguno aquí entre ustedes que tenga un corazón de mala conciencia? Quiero que por favor lo piense y se mire. Lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión. Firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros. Considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. ¿Está esto en la iglesia del nuevo pacto? Iglesia regenerada por Dios. ¿Esto está en su corazón? ¿Se estimulan los unos a los otros al amor? El Espíritu del Señor da testimonio que en el corazón del regenerado debe existir esto. La comunión de los santos, estimularnos al amor y a las buenas obras, limpiándonos con la palabra. Limpiándonos con la palabra. ¿Cuántos saben que la palabra nos limpia? ¿Y cómo nos limpia? Cuando nos confronta. Primer paso. Y después de confrontados, nos humilla. Y después de humillados, le pedimos al Señor que nos ayude a aplicarla. ¿Me están entendiendo las frases? Decimos que para que haya una buena higiene en nuestras manos, abrimos la llave, sale el agua, nos mojamos las manos, tomamos el jabón, no sabemos toda la teoría, pero ¿se lavaron las manos? Uy, hermano, se me olvidó, venía de afán. No, yo dije en la iglesia me lavo las manos. Es un ejemplo. ¿Estoy aplicando lo que la Biblia me está enseñando o qué estoy haciendo con lo que la Biblia me dice? ¿Lo estoy llevando a la practicidad? ¿Estoy aprendiendo a ser sincero? ¿A no andar en trampas ni en mentiras? ¿Estoy incentivando a los hermanos a que se amen, a que se ayuden, a que se quieran, a que sigamos hacia adelante? Recordándole a los hermanos que hemos tenido grandes batallas, que hemos tenido luchas entre nosotros mismos, que hay momentos en que hemos querido desistir de seguir caminando, pero el Señor dice, sigan hacia adelante, porque hierro con hierro se van afilando ustedes mismos, van preparándose.
Les he dicho y lo hemos aprendido, que no sean solo frases técnicas. El pecado de mi hermano o de mi hermana, ¿qué es lo que hace? Me refleja el mío. Es que esta persona es tan altanera, si es usted. Esta persona es tan envidiosa, así es usted. Cuando una persona entiende el mal de los demás, ¿qué hace? Reconoce su propia incapacidad y suplica al Señor que le ayude, que lo fortalezca. ¿Y por qué? ¿Cómo por qué? Porque su merced dijo que escribiría la ley en mi mente y en mi corazón. Y eso se tiene que cumplir, mi Señor. Porque si no, entonces yo no soy del nuevo pacto. Entonces, ¿qué hago caminando acá? La promesa es que usted va a escribir la ley en mi mente y en mi corazón. Y así me duela, Señor, hasta el alma, házmelo recordar todos los días de mi vida. ¿Estamos? Eso enseña la Escritura. El incentivarnos. Comienza la iglesia el día de Pentecostés, pero el apóstol siempre estuvo pendiente de escribirle a la iglesia: ámense, cuídense, quiéranse. Van a tener dificultades, van a tener disensiones. No le pongan cuidado a la disensión. El amor cubrirá multitud de faltas. Tú no eres el mejor, tú eres el peor, pero así te aceptan, así te aman. Así es que no te pongas en la posición que no debes. Sencillamente entendamos todos que fuimos recogidos por gracia, por misericordia, por bondad. Eso es lo que está enseñando. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Dar una palabra de vida. Dice el apóstol, cuando se reúnen, ¿qué traen? ¿Salmo? ¿Himno? ¿Cántico nuevo? ¿Qué traen? ¿Qué traen, mis hermanos? ¿Qué traemos cuando venimos a la casa del Señor? ¿Qué traemos cuando nos reunimos como iglesia? Es muy importante que nosotros lo entendamos. Dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, al lugar santísimo, con un corazón sincero. Un corazón sincero en nuestras oraciones. No sé por qué hay veces se nos olvida que el Señor está aquí presente cuando yo estoy orando. Que Él me está escuchando, que estoy en el escrutinio. Que Él me dice, bueno, ¿y esto? No, Señor, es que... ¿Y esto? No, Señor, es que... ¿Peleaste con tu hermano? Y Señor, pues ahí voy evangelizando la palabra. ¿Peleaste con tu hermano? También hicimos la reunión y nos salió bonita. ¿Peleaste con tu hermano? Y también pues estoy colaborando en la... ¿Peleaste con tu hermano? ¿Peleaste con tu hermano? ¿Peleaste con tu hermano? Esa es la pregunta. ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo es que estamos caminando? ¿Ya perdonaste? ¿Ya perdonaste? ¿Ya amaste? ¿Ya te pusiste en el lugar de abajo para ver a tu hermano como superior a ti y no verte tú superior sobre ellos? Esa es la pregunta. Y eso está en la oración nuestra. Casi siempre uno conoce a las personas cuando está orando y en su comportamiento. Podemos sabernos todo. Dice Corintios capítulo 13, podemos sabernos todas las lenguas del mundo y cantar cánticos espirituales, hablar con ángeles, ser traspuestos de un lugar a otro. Pero si no tengo amor, el texto viene diciendo, nada soy. Si no tengo amor, nada soy. ¿Usted cree que el mandamiento que el Señor dice amarás a tu prójimo es fácil? No. Pero ahí tenemos la ayuda del Espíritu del Señor. Y cuánto más cuando nos han hecho daño. Yo no puedo dar un testimonio de una persona que no conoce al Señor. Mi testimonio es que el Espíritu del Señor vive y reina en mi vida. Tú tienes tus propios males, tus vicios. Voy a llamarlos en alguna manera. Tú tienes tus vicios. Con eso luchas tú.
Pero no dejes que la parte escritural sea quebrantada por el razonamiento orgulloso mío. Yo debo llevar esto a la presencia del Señor. Yo no puedo permitir en mi casa, en mi comunidad, en el sitio donde me congrego con los hermanos, tener disensión en mi mente y en mi corazón, porque me engaño a mí mismo. Yo no estoy tranquilo, no voy a tener paz. Por lo tanto, acerquémonos al lugar santísimo con un corazón sincero, con la plena seguridad de que Él me va a escuchar. Nuestro corazón limpiado, rociado con la palabra. Alguien que habla de Ezequiel capítulo 36, verso 25 y me colabore. Comienza nuestro texto diciendo a la manera que lo estamos estudiando hoy. Recuerden por dónde inicia la iglesia primitiva. Recuerden con quién es la lucha que tenemos. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y poderes de las tinieblas de este siglo. Recuerden cómo esta gente judaizante nos metió a la cárcel, nos golpeó, se rieron del Mesías, hasta el mismo Señor lo llevaron a la muerte. Ustedes estuvieron caminando con nosotros. Ahora les estamos diciendo, ustedes que han creído que tienen entrada delante de la presencia del Señor, cuando se reúnan como iglesia tienen que tener amor. Porque eso es lo que trae la iglesia del Señor, amor, es lo que manifiesta. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En qué los amo? En que nos amamos unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, en que conocen la institución de la religión cristiana. No. Y que siguen las doctrinas de Spurgeon. No. ¿En qué? Duro, difícil, pero no imposible. ¿Qué dice Ezequiel? Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Amén. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amén. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Los bañaré con la palabra. Los bañaré, los regaré, los limpiaré. Como Él purifica y limpia la iglesia con el agua que es su palabra. ¿Y qué va a hacer el agua? Nos va a limpiar de inmundicias. De las inmundicias. Ese es el nuevo nacimiento, ese es el nuevo pacto. Esa es la conversión del creyente. Viene un pensamiento que no es correcto a mi mente. Sí, Señor, pero lo presento delante del Señor. Aún orando veo cómo se me cruzan ciertos pensamientos. Señor, mira mi mente, lo traviesa, lo infantil, lo irreverente. Ayúdame, Señor. Esa es nuestra oración. Contemplaba anoche y hoy en la madrugada la muerte, la partida de todos nosotros. Eso se nos acerca, se nos acerca. Algunos creen que no, pero se acerca. Y estamos siempre en la tensión de partir de este mundo. Y pensaba, ¿por qué nosotros no tenemos una manifestación de amor mientras estamos juntos? ¿Qué es lo que nos sucede? Evaluémonos, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Cuál es el problema en abrazar a su hermano? Miren al hermano que tiene al lado, a la hermanita. ¿Cuál es el problema? Hágale la vida grata. Hágale la vida grata. Amén. ¿Qué sería de ustedes si una de las personitas que tiene a su lado que quiere ya no esté? ¿Qué sería? Comienza el vacío, comienza la lucha. Casi siempre escucho, perdónenme en la expresión, la ridiculez de todo el mundo, porque no es otra cosa sino algo muy ridículo, cuando comienzan a decir, ay, si me hubieran dado la oportunidad de hacer esto con esta persona, cuando mueren, ¿no? O si hubiera hecho esto, o si hubiera hecho, ay, por favor, no tiene la oportunidad, hágalo. Por eso a la gente le dejamos que llore su luto.
Pero dejen de ser ridículos, hagan las cosas ya. Dice el cantante cristiano, deme mis flores cuando las pueda oler, porque después de muerto, ¿para qué me traen flores? Deme un abrazo, consiéntame, sonría conmigo, no peleemos. Ayudémonos, tomémonos un tinto, seamos amigos. Es obvio. Sí, obvio que sí. Dice nuestro texto, verso 24, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Quien no esté haciendo esto, no ha entendido. Y si no ha entendido, hay un cortocircuito porque el Espíritu del Señor nos hace entender a todos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No descuidar nuestras reuniones congregacionales. No te apartes de la comunidad de creyentes. Hemos luchado todo este tiempo de pandemia por eso, ¿no? Porque no nos desconectemos, Dios mío, no nos podemos desconectar. Debemos mantener esa unidad. Dios honra a los que le honran y es galardonador de los que le buscan. ¿Tú le buscas? ¿Qué vas a recibir? Lo que estás buscando. Tú buscas al que crees que te puede dar las cosas, pues Él te las va a dar. Él es galardonador de los que le buscan. Muchos creyentes no solo descuidan el reunirse regularmente como congregación de creyentes. ¿Dónde va a aprender usted lo que es la fe? Eso es lo que está escribiendo el apóstol a la gente de la iglesia. Nacimos como iglesia, batallamos, a uno nos metieron a la cárcel, pero recuerden que siempre que nos hemos reunido como hermanos, ahí viene la sabiduría para tomar fuerza en el Señor y así limpiarnos con el agua de la palabra y ser fortalecidos. Eso es lo que está tratando aquí el apóstol en este capítulo. Muchos creyentes no solo descuidan el reunirse como congregación, sino que y los he escuchado, suponen innecesario. ¿Para qué yo voy? Allá hay hermanos enfermos, allá hay hermanos así. He oído otros que dicen, en la iglesia hay mucha hipocresía. ¿Lo ha oído? Claro que la hay, ¿no es que nos están limpiando? Claro que la hay. Claro que la hay. La iglesia es un centro, lo hemos dicho. Ya no voy a utilizar la frase UCI, pero sí es de urgencias. Sí, porque ya UCI es símbolo de muerte. Pero es la unidad de cuidados intensivos, nos tenemos que cuidar unos a otros. He oído gente que dicen, yo no tengo necesidad de congregarme. ¡Wow! El Espíritu del Señor dice que sí. Y no le voy a decir una palabra fea, pero ¿de dónde me sale con esto? Si el Espíritu del Señor dice que debe haber un cuerpo de creyentes, que no debemos dejar de congregarnos. Claro, ahorita las leyes nos han estado molestando. No podemos tener afectos religiosos. No puede haber ósculo santo. No puede haber un abrazo en la iglesia. Quieren cortar eso. Eso que Dios dio como orden, el hombre quiere mutilarlo. Es impresionante. Y ahí es donde nosotros vamos caminando con el Señor. Persona que no se quiere congregar, persona que tenemos que llamarle la atención. Si es que verdaderamente es un nacido del Señor, es un nacido de nuevo. No nacimos para hacer ruedas sueltas. Amén. Nacimos para hacer un cuerpo. Usted nunca va por la calle de un dedo por ahí solo. O un pie. Usted ve eso y se escandaliza. Se pega su susto. Este dedo le pertenece a un cuerpo. ¿No?
Salió y vio una oreja, ay, esa oreja. No, pertenece a un cuerpo. A alguien se la quitaron. Somos un cuerpo, no se nos olvide. Este es un error muy grave, de hecho es una herejía que pone en peligro la salvación de las personas cuando las personas no quieren reunirse como cuerpo. Porque la religión bíblica, la comunión bíblica está orientada hacia lo social. Y por todo el mundo. Esto es una comunidad de personas, de creyentes. La persona que sale y se va de la iglesia, pueda que tenga sus razones, pero sus razones no son válidas. Los problemas dicen que la ropa sucia se lava en casa. Y casas ajenas, ustedes saben, tenía un jefe cuando trabajaba por ahí en una empresa de música, y el jefe decía, me dijo un día, mijo, aprendas esto, el muerto y el arrimado al tercer día apesta. Y nosotros debemos, por donde comenzamos, seguir el camino. ¿Cómo comenzamos? En el Espíritu. ¿Cómo comenzamos? Con la palabra. Venimos aprendiendo, debemos ser igual. Hermanos hebreos, ¿qué les está pasando? ¿Por qué se quieren ir hacia el judaísmo? ¿Por qué quieren ir a donde los esclavizaron? Donde los golpearon, donde nos tomaron a muchos y nos metieron a la cárcel. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que está formulando aquí el apóstol. Ahora vamos a tener una lectura del versículo 1 en adelante. Porque la ley, teniendo la sombra, o sea que hay una imagen que está reflejando, se le ve la sombra, teniendo la imagen de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Ya nos estableció el cuerpo, y que aparte de eso, ese cuerpo está integrado por el Espíritu del Señor, y que el Espíritu del Señor es el que enseña a la iglesia. Ahora va a hacer una contraparte, les va a decir, bueno, vamos a hablar de los sacrificios en el antiguo pacto y vamos a hablar del sacrificio del Señor. Ustedes que quieren volver otra vez al templo a seguir ofreciendo sacrificios. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No pueden, vamos a añadirle aquí una palabrita, no para tergiversar la escritura, no puede quitar la conciencia del pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, y vamos a dejarlo hasta ahí. El Nuevo Testamento ordena a los creyentes a amarse unos a otros. Si tenemos un creyente que no ama a los otros, ¿cómo lo llamamos? Denme sus opiniones. Urna virtual. Si es creyente, yo lo llamaría niño. Niño. Necio. Sí, el niño a veces no saluda, ¿no? Pero no le hace mala cara. El niño hace pucheritos. Quiero que nosotros nos consideremos a nosotros mismos. El Nuevo Testamento ordena a los creyentes a amarse unos a otros de manera práctica. ¿Ustedes saben qué es la práctica? ¿Qué es? La continuidad de hacer algo. Yo como amo a esa hermana que está por allá enferma, la adoro. Y ni un vaso de agua le doy. Pero la amo muchísimo, miren. Y suspira. Todos, wow, qué suspiro. Sí, eso es amor verdadero. Es en la práctica. El Nuevo Testamento ordena a los creyentes a amarse unos a otros de manera práctica y real, a edificar el cuerpo del Señor, el cuerpo del Mesías llamado iglesia. Hay unos hermanos que son los que no se congregan, que el apóstol le está diciendo que son los hermanos mariposa. ¿Se ha visto una mariposa? Ay, ¿qué será eso, hermano?
Los hermanos mariposas no pueden acercarse a ningún grupo ni trabajar en grupo y no pueden trabajar con otras personas porque no hay un objetivo común. Está volando solo. ¿Usted cuando ve estas mariposas juntas? Raro. Y la Biblia dice que nosotros somos piedras vivas que edifican una casa espiritual. ¿Amén? ¿Sí está claro o no? Nosotros tenemos una parte activa y afectiva dentro de la iglesia. ¿Andarás dos si no estuvieran de acuerdo? No, para nada. No revolotean de la ventana a la pared, sino que saben que nos tenemos que ajustar unos a otros porque estamos edificando la iglesia. Se nos dio las llaves del reino para edificar la iglesia. ¿Cuáles son las llaves del reino? La palabra del Señor. Doy aquí un pensamiento. Ha llegado el momento de que el pueblo de Dios comprenda que espiritualidad significa, no sé si ustedes han oído a Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán, creo que murió en el 1945, que se opuso a los nazis y llevó la palabra y sacó un libro donde en el libro él dice vida juntos. Recuerden que está peleando contra los nazis y es una lucha sostener la iglesia. Es una lucha donde quieren dispersar a los hermanos y él dice debemos de mantener una vida juntos, como en el hogar. Usted sabe que el hogar, cuando una persona va al altar, está comenzando algo, está comenzando un hogar, está comenzando un matrimonio. Y hay momentos en que el ambiente se pone tenso. Y cuando el ambiente se pone tenso, el irresponsable quiere botar todo y dejarlo ahí. ¿Y qué fue lo que usted prometió cuando estaba allá en el altar? ¿Lo recuerdan qué prometieron? Bueno, los casados, ¿no? En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Sí, perfecto, ya con eso cerramos el pensamiento, en las buenas y en las malas. Es importante que nosotros entendamos que nos debemos unos a otros, que no nos podemos dañar. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol a estos hebreos: no se salgan de la comunión, porque si ustedes se salen de la comunión no van a poder entender y aceptar las cosas del Señor. Vamos a ir a los sacrificios, que es lo que estamos mirando aquí en Hebreos. El autor nos dice que la repetición continua del sacrificio año tras año es un recordatorio de que todavía somos pecadores y que el pecado aún no ha sido quitado. Por eso tenemos un solo sacrificio, un solo cordero, aquí lo puse, un solo cordero que muere y resucita. Eso lo vimos en Apocalipsis. El cordero como inmolado de pie. Un solo cordero. Este cordero ha muerto, pero ha resucitado. O sea que ya no se puede volver a sacrificar más, porque murió y volvió a la vida. Un solo cordero, un solo sacerdote. Y el sacerdote entra al lugar santísimo, por lo tanto no sale de allá. Por lo tanto solo hay una ofrenda por el pecado, un solo sacerdocio, y es lo que el apóstol está explicándole acá. Aquí habían muchos sacerdotes y diariamente debían de hacer sacrificios. Diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, y todos los días era eso. Para la persona es muy fácil tener que pagar para que le cubran algo. ¿Ha visto a los, cómo se llaman esas personas que quieren torcer al juez, que quieren torcer al jurado, que quieren comprar las autoridades? ¿Cómo es que se llama eso? ¿A esas personas cómo es que les llaman?
tráfuga no. ¿Cómo se le llama a esas personas? Que quieren comprar la conciencia de los otros, que les gusta el soborno. ¿Cómo se llaman esas personas? Bueno, usted va y lo investiga y el próximo domingo nos trae la razón. Es importante que nosotros entendamos lo que el Señor ha venido a hacer y venía a este punto. Hay gente que le encanta estar tratando de torcer la ley del Señor, le encanta seguir en un juego que es lo que está aquí. La persona iba y ofrecía, y para él lo importante era llevar un sacrificio y no me frieguen más. A ver, ¿cómo comienza todo? El Señor dice: cada vez que tú peques vas a traer un animalito sin culpa de nada. Este animalito va a morir, y tú lo que debes de tener en tu mente y en tu corazón es que este animalito muere por tu culpa. Y debes de sentirte mal de que muera un inocente por tu culpa, solo para preservarte la vida. Luego la gente ya no entendió eso. Ya tomaban los animales, si me sacrifique, ya Dios, pues ahí él pidió eso, ahí se lo damos. Y se perdió la conciencia. Por eso mantenían su conciencia de pecado. Ellos lo único que querían era salir del asunto en que se encontraban. Y entonces, holocausto y ofrenda, ya no quieres. Salomón sacrifica miles de animales. Y la gente se acostumbra a sacrificar, pero no a pensar. No a pensar en esto que es lo que nos compete a nosotros. Utilizo las figuras para que lo recuerde. Yo soy culpable de la muerte de él. Yo soy culpable. A él lo mataron por mi culpa. Y doy gracias de que resucitó y de que su sangre me limpia. Eso lo tiene que tener en cuenta todo creyente, porque el inocente murió por mi culpa y por su culpa. Si no lo entiendo, estoy todavía en una crisis emocional. Versículo 4 de Hebreos dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar la conciencia de los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, el Señor dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué? Porque los hombres perdieron la sensibilidad de lo que debían hacer. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar la conciencia del pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esto lo único que trae es una conciencia. ¿Dónde está la conciencia? La conciencia no la tienen los que traen las ofrendas. Las conciencias las tienen aquellos que están mirando todos los días. Los sacerdotes están ofreciendo. Y si están ofreciendo todos los días eso, es porque hay un pecado continuo. En este sacrificio, solo uno. No hay continuidad de pecado. No hay continuidad de pecado. Porque es una sola ofrenda y para siempre. Y el sacerdote entra al lugar santísimo a ministrar y a oficiar. Es importante que nosotros entendamos que el sacrificio del Señor, y ya voy a resumir, el sacrificio del Señor fue una sola vez y para siempre. Me gustó mucho esta imagen. El madero está solo.
Porque el sacerdote está ministrando. Está ministrando en el lugar santísimo. Ministrando con sus heridas al Padre. Dando testimonio de que Él es la ofrenda para todos aquellos que se acercan a la fe. Que no hay necesidad de otros sacrificios. Porque el Cordero resucitó. Porque el sacerdote está en el lugar santísimo. Por eso, teniendo tal confianza, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. A ver, en el antiguo pacto yo iba y llevaba mi animal y seguía en la misma tónica. Fallaba, rezo y peco, rezo y peco, rezo y peco, rezo y peco. En cambio, en el Señor, cometo mi pecado, presento la ofrenda delante del Señor. Pero hay otra persona dentro de mí que me comienza a hablar de justicia y de juicio. ¿Quién es? El Espíritu del Señor. Daré mi espíritu en los nacidos, daré mi espíritu en el nuevo pacto, y Él escribirá la ley en el corazón de ellos y los detendrá para que se vayan apartando de esas obras muertas. ¿Estamos comunicándonos? La conciencia de pecado. Vamos a avanzar un tricito y ya les digo esto. Un solo sacrificio para siempre. ¿Qué es lo que hace el Señor? Resetea nuestra mente. Resetea nuestra mente por la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestras conciencias. Usted ya está limpio. El sacrificio fue hecho. Usted que aceptó al Señor ahora tiene que caminar por fe. Por eso el justo, por la fe, vivirá. Por el Señor Jesús vive para Él. Pero es que yo cometí este pecado. Sí, pero fue perdonado. Pero es que sigo todavía en esta necedad. El Espíritu del Señor está haciendo la obra en usted. No mire la bajeza, mire la gloria de quien hizo el trabajo por usted y por mí. Y así esa conciencia de pecado comienza a desaparecer. Y comienza usted a tener esa novedad de vida, que es lo que el apóstol está escribiendo a los hebreos. El Señor Jesús no está colgado en un madero. Él está sentado en la autoridad de Dios, en el verdadero lugar santísimo, como ofrenda y como sacerdote. Intercede por nosotros día y noche. El interceder es para ayudarnos, porque aquel que comenzó la obra es fiel en terminarla. No más estar pensando en lo que hice mal en el pasado. Voy a mirar qué es lo que voy a hacer en el presente caminando con el Señor. Por favor, no olviden esa imagen. El Señor ha muerto y ha resucitado para quitar de nosotros toda conciencia de pecado. A veces me queda muy arriba la letra. Cómo somos limpios en la preciosa obediencia del Salvador. Voy a trazarlo con la teología más pura y avanzada que puede existir en el mundo. ¿Por qué entra el pecado al mundo? Por la desobediencia. ¿Cómo sacan el pecado del mundo? Con la obediencia. Sencillo. ¡Wow! Profundo, hermano. Déjame lo mastico. ¿Quién lo dijo? Bonhoeffer, Calvino. No, la Biblia. Eso es lo que me gusta de los estudiosos de la Biblia, que me dicen, la Biblia se interpreta por sí misma. Bueno, estudiémosla. Porque ella se interpreta a sí misma. Y ella es la que habla. La obediencia, la desobediencia de un hombre trajo la muerte. Y la obediencia de un hombre trajo la vida. Ay, es que nosotros, ¿por qué nos vienen a acusar por el pecado? Ey, deja a nuestro pariente allá quietico. ¿Por qué no mira a nuestro pariente redentor que nos está dando la bendición y la vida? ¿Qué hace mirando atrás? ¿Por qué no mira hacia adelante lo que el Señor ya estableció? Nos abrió un camino vivo en su gracia, en su gloria. ¿Cómo lo abrió? A través de la preciosa obediencia. Por eso puse la palabra preciosa. Porque no tiene precio la obediencia del Señor.
Se aprecia de tal manera que no hay un precio para eso. ¿Quién de nosotros ha sido obediente hasta la muerte? Ninguno. ¿Me estoy comunicando con ustedes? Perfecto. Dijeron, no diga tanto perfecto, hermano. Perfecto. Me has preparado un cuerpo, dice la Escritura. ¿Sí leímos el texto? ¿Lo volvemos a leer? Vamos a... Hermano, leámoslo. Verso 5. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Cuando usted va al Salmo, dice, has abierto mis oídos. Por eso le di las dos frases acá subrayadas. Me has preparado un cuerpo y me has abierto los oídos. Me horadaste las orejas. Horadar la oreja es símbolo de esclavitud, de servicio. Por lo tanto, la palabra en Hebreos, me has preparado cuerpo, y la palabra de los Salmos, me has abierto los oídos. El punto en ambos es que la persona está completamente lista para hacer la voluntad de Dios y obedecer su Torah o su ley. La ley se obedece con Shema. ¿Qué significa el Shema? Escuchar y obedecer, escuchar y obedecer, escuchar y obedecer. Eso es el Shema. Shema Israel, el Señor nuestro Dios uno es. A Él solo amarás, a Él solo servirás, a Él solo escucharás. Por eso el texto dice, hablando el salmista, de que la persona que va a venir como el Mesías viene completamente humillado para obedecer la ley. Por eso dice, horadaste, en símbolo de esclavitud, y me has preparado para hacer esto. He venido a hacer tu voluntad. Esto está en el Salmo 49, por favor, miremoslo. He venido a hacer tu voluntad, dice nuestro amado Señor. He venido en su totalidad a obedecerte, mi Señor. He venido. Ese es mi trabajo y eso voy a hacer. Pero no va a ser fácil porque vas a ser tentado. Mi deleite, mi deseo será obedecer al Señor. Ese es el lema de nuestro Señor. Y debe ser el lema nuestro. Casi... Usted verá en los partidos políticos o religiosos o como los quiera llamar, siempre hay un eslogan. El dirigente tiene un eslogan y los demás lo repiten, un lema. El lema del Señor es, hacer tu voluntad me agrada. El lema de la iglesia es, hacer tu voluntad me agrada. ¿Qué dice el Salmo 49? Paula. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrene mis labios, Jehová tú lo sabes. ¿De qué está hablando el texto? Del Señor Jesús. He hablado a toda la congregación, no refrené mi labio en consultar y decir la verdad. Me deleito en hacer tu voluntad, me deleito en tu Torah, me deleito en tu ley. Eso está en mis entrañas. Deleitarse es igual a obedecer la voluntad de Dios. Deleitarse es lo mismo que hacer la voluntad. Deleítate a sí mismo en el Señor. Deleitarse es hacer su voluntad. Como la palabra amor en la Escritura. Si nosotros hablamos de amor, hoy en día se habla de corazoncitos, de sentimentalismos, pero la palabra amor en la Biblia tiene otra implicación, tiene que ver con la ley del Señor. La palabra amor tiene que ver con la ley del Señor, igual la palabra obedecer va muy relacionada con deleitarse. El Señor Jesús se deleitó en hacer la voluntad del Padre, se deleitó en sanar los enfermos, se deleitó en enseñar el templo, se deleitó en volcar las mesas de los cambistas. Mi casa será llamada casa de oración.
Todo lo que hizo el Señor lo hizo con deleite en cuanto a la ley del Señor. La relación del Señor Jesús con la Torá, digo Torá porque estamos hablando de los 5 libros. ¿Y por qué utilizo la palabra Torá? Quiero que me entiendan esto. La palabra Torá tiene que ver con los mandatos del Señor, porque muchas veces en las exposiciones bíblicas han estado hablando de la ley del Señor como si fuera mala, como si fuese mala. Cuando el apóstol ataca la ley, no está atacando la Torá del Señor, está atacando las leyes de los hombres, los mandamientos de los hombres, nunca los mandamientos de Dios que están en su Torá, lo que conocemos como 10 mandamientos, luego en el Nuevo Testamento 2 mandamientos, luego en la boca del apóstol Pablo 1 mandamiento. El Señor no ha venido a quebrantar su ley moral, jamás, jamás. La ley está dada para recordarle al hombre su condición. Por eso es que cuando el apóstol dice que la ley a nadie santificó. ¿Por qué? Porque la ley está puesta es para mostrar algo. La ley no santifica. El que santifica es el Espíritu. La ley está puesta para mostrar la condición de algo. ¿Correcto? La relación del Señor Jesús con la Torá es tan íntima que Él podía hablar de ella como en lo más íntimo. Mateo 5, 17 al 20. Esta es su propia proclamación de la ley para resaltar su significado completo. Recuerden que el Señor Jesús es el primogénito. El mismo Mesías fue el primero en recibir la promesa del nuevo pacto de Dios, como lo expresa Jeremías. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. La primera persona que le sucede el nuevo nacimiento es al Mesías. Le ponen la ley en su mente y en su corazón. Oh Dios, el hacer tu voluntad me ha agradado. Oh Dios, en tu ley me deleito. Ella es mi delicia de día y de noche. El Salmo capítulo 1. Por eso es imposible que en un nacido del Señor no esté funcionando la ley. Que el mandamiento sea algo que voy a quebrantar. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No existe. Eso no existe. Quiero que me lo entiendan, por favor. Quiero que usted sepa que hay unos mandatos del Señor, los cuales usted tiene que ir instalando en su mente y llevándolos hacia adelante. Característica primordial del creyente en Dios, el amor, porque Dios es amor. Y sabe amar a sus enemigos, sabe amar a sus adversarios, sabe como nuestro maestro decir en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¿Cuánto amor? ¿Cuánta misericordia? La iglesia no está basada en la tenacidad, está en el amor. El fruto del Espíritu es, ¿por dónde arranca? Amor. Y el amor trae gozo. Y luego trae paz. Y esa paz, cuando la tienes, comienza a generar paciencia. Y el fruto comienza a manifestarse. El rasgo distintivo de la iglesia es el amor. En esto los conocerán. En esto los van a conocer. No hay otro. No en que se agarran, no en que tienen mucha doctrina, no en que saben mucho. No. En esto los conocerán que son mis discípulos. Claro, la persona que tiene amor sabe. Por eso es que el apóstol dice: el conocimiento envanece, mas el amor. Pero escuche lo que acaba de decir: el amor edifica. O sea que en el amor hay un conocimiento que edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué es lo que me está diciendo él con las palabras? Que en mi amor voy a tener conocimiento, no para envanecerme, sino para edificar. No es que esté quitando el conocimiento del amor. Él es muy claro en las palabras que dice. Cada palabra en la Escritura hay que analizarla muy bien. No podemos pasarla por alto. Miren lo que dice el Señor hablando de la ley. Hermoso, me gusta cuando los
voy a ponerlos así, los evangelistas escriben. Muchas veces unos dicen, y el Señor llegando al monte se sentó, o sea, le estaban poniendo tanto cuidado, y dice, y sentándose abrió su boca y dijo, qué hermoso, qué hermoso. Le ponen cuidado al Señor si levanta la mano, si se sienta, si abre la boca, si todo. Eso es muy hermoso cuando uno logra tocar la esencia del enamoramiento, perdónenme la expresión, de ese amor de los hombres que vieron al Señor personalmente y entendieron su grandeza y lo amaron. Lo amaron. Ahora escuche lo que el Señor dice. ¿Qué dice Mateo? Capítulo 5, verso 17. Ana Sandra. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, Aleluya, sí señora. no entraréis en el reino de los cielos. Qué palabras tan hermosas la del Señor. Si tu justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, ¿cuál es nuestra justicia? Él. Y él dice, ¿quién fue el que les dijo a ustedes que yo he venido a pelear con Moisés, con Elías, con Isaías? ¿Quién dijo que a Moisés se le engañó cuando se le dio la ley? Yo no he venido a quebrantar la ley. Yo he venido a que se cumpla. Todo lo que ellos han dicho de mí se cumple hoy, dice el Señor. Es muy importante escuchar esas palabras cada vez que Él está hablando. Les decía, como primogénito, el mismo Señor fue el primero en recibir la promesa del nuevo pacto de Dios, como lo expresa Jeremías. Pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Y quiero que estemos pensando siempre en esto que estamos hablando. Dios no quita la ley. La ley moral, Él nunca la quita. ¿Cuál es la ley que es quitada? La ley ceremonial, porque ya hay un cordero. La ley de los rituales, el sacerdocio, todo eso pasó, porque eran ineficaces, no porque el sacrificio que ellos hacían no tuviera validez delante de Dios, fue que ellos perdieron el sentido. Si el sacerdote pierde el sentido de lo que está haciendo, el pueblo se extravía. Si el predicador pierde el sentido de a quién está mostrando, se equivocó. Y ponemos al pueblo a mirar otras cosas. Ponemos al pueblo a mirar un bienestar, ponemos al pueblo a mirar a ver si ya compraron, si ya produjeron, si ya salieron adelante, y quitamos los ojos del pueblo para que miren al Señor, y el pueblo comienza a mirar las cosas materiales. El sacerdote, cuando pierde de vista lo que está haciendo, que es una ordenanza de Dios para él, pues el pueblo se pervierte. Por cuanto desechaste el conocimiento, no hay sacerdocio. Por eso cuando predicamos el evangelio, predicamos no iglesias, son estrategias. Predicamos a Jesús, muerto y resucitado, el cual puede dar vida a los hombres. Mi hermano, una pregunta. Si ese sacerdocio levítico no se hubiera extraviado y corrompido de esa forma, de todas maneras hubiera sido quitado con la aparición del Señor. No, porque si hubiera sido perfecto, No había necesidad. no, por eso es que el texto lo dice. Pero fue más por la imperfección de ellos o por su corrupción, o una cosa llevó a la otra. El pecado. Voy a poner un ejemplo. El Señor dice, cuida de la grey, y cuando yo aparezca, que soy el príncipe de los pastores, te daré a ti tu recompensa. Esta palabra va para todos los pastores. No te enseñorees, no los golpees, no seas abusivo, porque ese pueblo no es tuyo.
Y me paro yo como predicador o cualquier predicador y comienza a golpear las ovejas. En ese instante, cuando estoy trabajando de esa manera, estoy actuando en pecado. Y al actuar en el pecado, pues ya no hay una eficacia. Eso le pasó al sacerdocio. Eso le pasa a los hombres. Cuando escuchan el mandamiento, el Señor dice: amarás a tu prójimo. Punto, lo dijo el Señor. No es que yo no lo quiero amar. Porque nosotros sobreponemos nuestro pensamiento sobre las cosas. Y nuestro pensamiento debe ser cautivado por la palabra del Señor. Porque ese no quiero es una resistencia pecaminosa que no me quiere dejar salir. Ese no quiero es una resistencia pecaminosa. Pero cuando cedo a lo que el Señor dice, mi corazón descansa y me suelto. Digo, oiga, pero yo qué era lo que estaba pensando. Si el Señor lo que quiere es que yo sea libre, que ande tranquilo por la vida. Todas las cosas son nuestras, dice el Señor. Pero somos nosotros los que nos perjudicamos en todo. Y es debido a eso, a que los hombres comenzaron a dejar la comunión con el Señor, a no obedecer la palabra, pues se tornó todo pecaminoso. Y ya cuando las cosas se manchan. Es lo que también dice el profeta Oseas. Señora. Que el pueblo hizo prácticamente lo mismo que Adán, quebrantando el pacto y se corrompieron a sus hijos. Y casi siempre, y usted lo ve en la escritura, en los evangelios, la culpa es del sacerdocio. Sacerdote que se equivoca, expositor bíblico que se equivoca, la responsabilidad recae sobre él. El Señor nunca peleó con el pueblo. Él siempre tuvo un enfrentamiento con los líderes religiosos, porque decimos conocer la escritura y no la aplicamos. Ahí hay una gran disertación del Señor en Mateo capítulo 23. Hipócritas, fariseos, mentirosos. Pueblo, todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen que se debe hacer esto, pero ellos no lo hacen. Ahí está esa gran enseñanza para todos nosotros. Cuando yo pienso estar muy bien, voy y leo Mateo 23. Y miro en qué parte de la hipocresía fue que caí, que no estoy aplicando. Dios no quita la ley, más bien quita el primer sistema de sacrificios y sacerdocio para establecer el segundo dentro del marco de la única ley eterna. Todos los días ofreciendo una y otra vez los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahora uno solo por todos los días, porque muere y vive. Tener la ley de Dios escrita en el corazón y en la mente implica necesariamente que Dios ya perdonó los pecados, de modo que ya no se necesita una ofrenda por los pecados, porque la ofrenda es obediente, porque la ofrenda es pura, porque la ofrenda es limpia y porque la ofrenda sigue viva. Y atestigua por nosotros los que hemos creído. ¿Imperfectos? Sí. ¿Con visos de pecado? También. Pero que vamos escuchando la voz del Maestro invisible que es el Espíritu del Señor. Sí, Señor. Hay mucha gente que se ha desconectado del Espíritu del Señor y todo lo ha mandado a un razonamiento. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda en todo. Hable con Él en sus oraciones, dígale al Señor: Señor, ayúdame a entender la obra de tu Espíritu en mi vida. Pensamientos que a veces le revuelan a uno en la cabeza, dígale al Señor. En vez de expresarlos tan rápidamente, dígaselo al Señor. Pero es que nosotros cometemos el pecado de palabra porque hablamos más rápido de lo que le contamos al Señor las cosas. El ejercicio continuo es un juego de palabras. El ejercicio continuo hace que se vuelva una repetición de la continuidad. Siempre viendo lo mismo, no puedo dejar de pensar en eso. Por eso nuestros medios audiovisuales le capturan la mente y lo asustan. Veía que días un meme. Es un poco gracioso, nadie está diciendo que no existe.
Pero dice, ¿por qué a los indigentes no les da tanto coronavirus? Porque no tienen televisor. Porque los que tienen televisor viven asustados y amedrentados. Los medios de comunicación son los que se encargan de todo eso. El televisor le alimenta, el internet lo retroalimenta a usted de inmundicia. Muchas veces no ando mirándole la vida a nadie, eso sí, discúlpenme, pero hay veces veo, ¿cómo es que llama eso en Facebook? Bueno, que el hermano pegó un chicle y ahí me sale el hermano pegó un chicle. Eso. ¿Cómo? Bueno, novedades, como se llame eso. Y hay veces veo que los hermanos colocan unas cosas tan raras, pero tan raras, que yo digo, ¿dónde tiene la mente esta persona? Si está proyectando a Cristo. Imagínense, el Señor Jesús en asuntos de sexualidad. 52 maneras de hacer yo no sé qué, ¿eso es del Señor? O ciertas palabras, ciertas cosas, yo digo, pero ¿dónde está la mente del creyente? ¿Dónde? ¿Dónde es que está? Y a veces lanzamos vulgaridades, palabras, suenan graciosas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y entonces dice uno, por favor, Señor, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Somos tan iguales a los del mundo? Y no porque no tengamos nuestras debilidades, sino que ¿quién nos mandó a compartir esa suciedad? Ya nosotros nos metemos hasta en política. Por favor, muéstrame en un texto en la Escritura donde el Señor nos mandó a eso. Nuestro reino no es de este mundo. Estoy diciéndole algo para que tenga cuidado. No, si quiere bloqueeme, no hay problema. Pero para que tenga cuidado con usted mismo. Porque la palabra que puede estar dándole a alguien de edificación en el Señor, la puede estar tumbando por el piso con lo otro que está haciendo. Y somos llamados a edificar, a levantar, a construir. Eso es muy importante. Ya nuestro lugar como gente de Dios. Hay cosas que son muy chistosas. Y en mi mal me hacen reír. Y yo me río. 5 minutos. Y ya saben a dónde tengo que ir, ¿no? A la fuente de la vida a pedirle perdón al Señor por haberme reído de eso. Por reírme de eso. Hay unos cuentos tan exacerbados contra vicepresidentes o lo que ustedes quieran. Hay una serie que pusieron por ahí. ¿Yo qué hago mirando eso? A mí, ¿cuándo el Señor me mandó a criticar a otra persona? Las leyes se encargarán, yo no tengo nada que ver con eso. Más bien que me escuchen de mis labios, de mi boca y de mi corazón hablar del Señor. Sé que les suena un poquito duro lo que les estoy diciendo y no estoy cometiendo una intromisión en sus propias vidas, no, mis hermanos, no. Porque de la misma manera que me llega a mí, le llegará a muchos y pensarán que se enseña en la iglesia. ¿Dónde está el nombre de Cristo glorificado en ellos? Vuelvo y se lo digo, usted tiene su lucha personal. Usted cuando se levanta lleva a su enemigo o su enemiga ahí adentro. Cuando va por la calle, ahí lo lleva. Cuando se acuesta, ahí está con usted. Esa es su lucha personal. Pero el resto no se contamine con el resto. Usted tiene, con su solo pecado, le sobra y le basta para que batalle con eso. Con sus pasiones, con sus aberraciones, con sus vicios. Todos luchamos de una u otra manera. Pero no se contamine con el resto. No cargue los pecados de otros. Si los suyos el Señor ya los entregó, está trabajando en usted para que se le quite la conciencia de pecado. Pero como nos alimentamos diariamente con todo eso, pues ahí es donde viene la crisis en nuestra existencia como hijos de Dios. El ejercicio continuo hace que se vuelva una repetición de la continuidad. Pero Cristo, con un solo sacrificio y con ayuda del Espíritu Santo, al escribir la ley, borra esa conciencia de pecado. Él borra la conciencia de pecado. Y aquí se lo puse claritico para que lo lea. Conciencia. Conciencia. ¿Qué tengo en mi conciencia?
¿Tengo de verdad la ciencia del Señor? ¿O cuál ciencia es la que tengo? ¿Sigo comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal? Todavía no he ido a comer al árbol que me da la vida, que tiene la ciencia de la vida. La palabra del Señor. Va a tocar dejar hasta ahí. La ley tiene una sombra o el negativo que va a ser revelado, es decir, las cosas buenas que vendrán cuando el Señor Jesús regrese. Cuando Él vino, inició el pacto, pero Él vendrá a sellar todo. El autor de este libro frecuentemente utiliza la palabra ley en referencia a comidas, bebidas, lavacros y todo lo que tiene que ver con abluciones, no sus elementos morales. Cuando Pablo dice la ley fue dejada a un lado, es la ley de los sacrificios y de los sacerdotes, nunca la ley moral. La ley moral del Señor está vigente, seguirá vigente, es la ley que Él escribe en nuestros corazones. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. O sea que ustedes son limpios, libres. ¿Quién lo puede acusar? Ciertamente hay una necesidad de perdonarse a uno mismo, sabiendo que también Dios nos ha perdonado nuestro pecado. Ya deje de estarse dando látigo con lo que usted hizo mal en el pasado, ya no más. Entienda que usted es una nueva criatura en el Señor, que el Señor, al único que verdaderamente le tiene que interesar mi vida, que hasta el Señor Jesús, Él me ha dicho, ya no existe eso. Ya no piense más en eso, proyéctese, camine conmigo. Ya no más conciencia de eso que lo ata, que lo atrapa. Cuando usted piensa en el pasado, eso le incentiva sus emociones. Las emociones hay que controlarlas en la obra del Espíritu del Señor. ¿Sí me estoy comunicando? Amén. Les agradezco por su paciencia. Ya me quedan 2 cuadros y terminamos. Dios ha abierto el camino de la esperanza. Versículos 19 y 20 de Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, obvio que esto tiene una profundidad que por el tiempo no podemos hacerlo, pero este velo que impedía la entrada de los hombres al lugar santísimo, dice el texto en los evangelios que Dios lo rompió de arriba hacia abajo. Dios abre el camino, no se rompe de abajo hacia arriba, se rompe de arriba hacia abajo el velo. Dios abre el camino diciéndole al hombre, vengan, ya no más tapujos, ya no más cuestiones que no los dejen acercarse, y eso está a través del cuerpo del Señor Jesús, quien devela, quien muestra, quien revela la gloria de Dios. Eso lo vimos en un instante pequeño en el monte de la transfiguración, pero cuando el Señor entrega su vida, ahí es donde se rompe el velo, donde verdaderamente se abre el camino para ir delante del Señor, para tener comunión con Dios. Recuerde que los sacerdotes en el antiguo no podían entrar, solo un sacerdote, pero nuestro sumo sacerdote abrió el camino y dijo, entren conmigo, vamos. Eso es hermoso. Para cuando se escribió el libro de Hebreos, estas profecías finales el verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Para cuando se escribió el libro de Hebreos, estas profecías estaban al menos a poquito tiempo de cumplirse. ¿Quiénes son los que pisotean la sangre del Señor Jesús en nuestro texto? ¿Quiénes son? Los que vuelven al judaísmo.
en nuestro contexto de hebreos, los que se devuelven al judaísmo, y en nuestro contexto, Los que menosprecian el sacrificio del Señor. Pero se puede decir que esas personas han sido introducidas también dentro del nuevo pacto. por eso se les habla en una advertencia. El versículo 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Cuándo pisoteo yo al Señor? Cuando me dice: ama a tu hermano. Ahí estoy pisoteando. Pero ¿qué dice el mismo texto? No lo haga así, porque así el Señor no lo quiere. No se devuelvan al judaísmo, no se devuelvan ustedes a no querer tratar de obedecer la ley del Señor. Si maltratas a tu hermano, maltratas a tu Señor, porque Él es una piedra viva, es tu cuerpo. Y si tú maltratas el cuerpo, ¿de quién es el cuerpo? Del Señor. Por eso es que les da una advertencia y dice que los que pisoteen la sangre del Señor, les está hablando a los hebreos, ¿cómo se van a devolver? ¿Quiénes son los que podían estar en peligro de pisotear al Hijo de Dios y despreciar su sangre? Era urgente entonces que se escribiera Hebreos para que la fe de los creyentes hebreos no se hiciera añicos por querer seguir conectados con el sistema religioso y cuando la ciudad y el templo iban a ser destruidos. En el versículo 30 el Señor dice: yo sé que han sufrido, yo sé que tienen luchas, pero mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso está en Éxodo 32, 35. O sea que el que viola deliberadamente ahí era el que se volvía otra vez al judaísmo. Es el que no entiende lo que el Señor está diciendo. Y si no lo entiende, ¿por qué no lo está entendiendo? No tanto es que se devuelva al judaísmo. Es muy difícil que un verdadero creyente salido de la iglesia tradicional lo vea yo en un parque arrodillado rezándole a una virgen o a un divino niño. Son las expresiones, ¿no? Así los llaman. Eso es raro ver un creyente ahí. Es raro. Pero la exhortación va: no se porten de esta manera, no lo hagan. Quiero que miren el contexto de Moisés hablándole al pueblo. A veces cogemos el texto: sí, el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. En el 35 dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Oiga, nación de Israel en el primer siglo. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá: ¿dónde están sus dioses? ¿Cuál es la roca en que se refugian? Moisés habló del juicio sobre el pueblo en el momento en que rechazarían a su Dios. Él predijo el día en que la religión misma rechazaría al Dios verdadero. Y luego, en el momento de su calamidad, clamaría a Dios por ayuda. Dios les dice que clamen a sus dioses falsos por ayuda, que ellos sean su escondite. Y de lógica no van a recibir respuesta. Dijo el Señor Jesús: vendrán días en que algunos os apedrearán y os matarán pensando que rinden culto al Señor. Es importante, cualquier pensamiento que usted tenga, fíltrelo por la Escritura. Fíltrelo por la Escritura. Pisoteamos al Señor cuando tenemos por inmunda la sangre del pacto. Ejemplo, en la cena. La cena del Señor debemos entender qué es lo que estamos haciendo, porque es una comunidad de creyentes por la cual la sangre del Señor fluye como si nosotros fuésemos sus venas.
Por eso tomamos un pan y la copa. No puedo odiar a mi hermano. No puedo hacerle mal a mi hermano. No puedo. Eso no es lícito en el reino. Es pecaminoso. No puedo atentar hacia ciertas cosas. Debo humillarme delante del Señor cuando lo haya hecho. Y dice, entre tanto que aquel día se acerca. Y el apóstol les estaba diciendo, viene el día del juicio donde la ciudad de Jerusalén va a ser arrasada, donde el templo va a ser arrasado, donde ustedes no van a tener más sacerdotes, y de ahora en adelante el que quiere tener comunión, recuerden lo que el Señor le dijo a la samaritana. A Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Y recuerde lo que se acerca también el día del juicio final para esta tierra. Vendrá el día del juicio final. Ya te has tomado tu tiempo, tu plazo para no anunciar el evangelio. Anúnciale a tus familiares. No llores cuando un familiar parte y tú dices, ¿por qué yo no lo evangelicé? Porque se está haciendo otras cosas. Su interés no es el reino. Su interés no es el reino. Escuchaba que había una chica que me decía, ay, murió mi padre y nunca lo llevé a pasear. ¿Por qué no lo llevaste? Porque estabas ocupada en otras cosas. Así de sencillo. Y entonces, ¿por qué viene el golpe de pecho? Si tú te ocupas en lo que tú quieres. Y el Señor dice, mira, escoge la vida. Te estoy diciendo que hay una cantidad de bendiciones. Pero si no lo quieres hacer, el Señor te deja y tú eres el que sufres. Ah, yo cuánto quería, se les muere la mamá o el papá, yo cuánto quería hacer, ¿y por qué no lo hizo? ¿Qué le impide? Eso le dijo Felipe, el eunuco a Felipe. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada. ¿Qué impide que usted le dé amor a su familia? ¿Qué le impide? El orgullo. Eso es parte del pecado. Y usted ya tiene que estar trabajando en eso. ¿Cómo va a trabajar en eso? Mirando al Señor, mirando la palabra. Ustedes que han sido limpiados por la sangre del Señor Jesús, no deben tener conciencia del pecado pasado. Y aunque cometan algo indebido el día de hoy, vayan al Señor, reconózcanlo y sepan lo que el Señor ya hizo su sacrificio una sola vez y para siempre. O sea que si no tengo conciencia de pecado, ¿qué es lo que me atormenta a mí? Pues lo que tú estás haciendo, en donde estás caminando. Pero es lo mismo que el Señor le dijo a Pedro. Pedro, tú ya estás limpio, pero necesitas limpiar tus pies en tu diario caminar. Vamos ahora.